veraz en la interpretación de unos textos históricos que son fundamentales a la conocencia del Reino de Asturias y de la Edad Media asturiana, ¿no? Entonces, el trabajo de David es descomunal, porque en este libro tiene hasta 325 referencias bibliográficas, ¿no? De algunas de ellas formidables, otras no les conozco, pero las que conozco son formidables. Consultó hasta 14 hemeroteques, archivos digitales. Quiero decir que por parte de él, sin duda, no sé qué tiempo llevó a hacer este trabajo, pero yo un trabajo en el que puso un enfoque increíble, ¿no? Y yo considero que este libro es, parafraseando a Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro. Es un arma cargada de futuro, porque es un arma contra la ignorancia. Porque en Asturias todos somos muy asturianos, pero es de mentira. ¿Por qué es de mentira? Porque no hay formación curricular sobre el país nuestro. No lo hay. Entonces el que sabe algo, los que sabemos poca cosa, los que saben mucho más, y es por un enfoque personal en saber en qué país vives y cuál es tu país, pero no porque el currículum escolar te lo facilite, ¿no? Entonces, si es un arma contra la ignorancia, este libro, porque la ignorancia, como muy bien dice Pilar, que la tenemos aquí delante, Sánchez Vicente, autora del prólogo, que luego voy y leemos un trocín, la ignorancia conduce al grandonismo, y la conocencia y la conciencia, que son tan próximas, conducen a la identidad. En Asturias, generación tras generación, en Asturias, hombres y mujeres reconociéronse como asturianos y asturianas por una cuestión de conciencia. Si esa conciencia desaparece en mí, Asturias deja de estar en mí. Pero si esa conciencia desaparece en los hombres y mujeres de Asturias, Asturias desanecia de fecho, ¿no? La conciencia del todo país es esencial, y a ella solo llegues por la conocencia de la historia y de los hechos que nos afectan, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar más, porque David tiene mucho que contar y queremos hacer tiempo para un coloquio final, si es posible. Lo que yo quería contaros, aparte de estas 4 palabras, y un poquinín lo que atopé releí el libro de Xome, un muy buen recuerdo del prólogo de Pilar, y releílo, ¿no? Y digo, oye, joder, y sigue lo que yo quiero decir. Así que con permiso de ella voy a hacer un pequeño extracto del prólogo de este libro maravilloso. Y digo lo siguiente: David es un humanista clásico, polifacético y activo asturianista, lingüista de formación y es gestor de proyectos de transformación digital en prensa ibérica, ya impulsor de La Fabriquina, un proyecto que nació en 2015 con el objetivo de poner en valor el talento, la creación y la edición en Asturias. Entre sus obras anteriores rescampla Lingua estándar y normalización lingüística, un libro publicado en 2008 basado en el seu trabajo de investigación de doctorado. En Nunca Vencida, el autor rastreja los orígenes de la nuestra peculiar idiosincrasia, que amascara tres del grandonismo, la falta de identidad. Para ello, fixo una ímproba escolleta de textos y discursos, pero non se conformó con atropalos y presentarnos los connotes al pie, como suele facese da vezu nestes publicaciones. Con un cuchillo afilado, seccionólos, sacóllos los raigaños, estrumióllos el zume, estableció comparances y relacionólos con el entorno sociopolítico en el que se produjeron. Como el investigador erudito y concienzudo que lle, un sabio al modo clásico, los conocimientos que nos transmiten estas páginas finquen los raigaños na nuestra historia. Duldo que se lle escapara una mención a Asturias en ningún ámbito temporal.
El volumen de referencias y es sorprendente mismamente a los más letrados, sin que en ningún momento la lectura resulte revesosa. El cuidado del linguaxe, pulcro y sobrio, fai por ello. El resultado de un libro de gociosa lectura, magníficamente estructurado, onde non falta unha coma nin sobra un adxetivo. A través de los dos capítulos vamos a ir vertebrando la identidad de Asturias. Si hay da que en historia tenemos claro, y es que una cosa son los fechos y otra el relato que se fai dellos y que depende, como non, de los relatores. Asina veremos cómo la mitología de Pelayo y Covadonga varía según qué crónicas, o cómo la idea de una nación independiente y autónoma nun estado federal foi quedando dilida por intereses espurios, siendo sustituido el asturianismo por el españolismo. No podemos esclarecer en ningún caso el papel de la Iglesia y los partidos políticos nesta pérdida de identidad y en el abandono de la idea emancipatoria. ¿Qué nos caracteriza? ¿Rebeldía o sumisión? ¿Somos la cabeza de la lucha obrera o la cuna de España? ¿A qué conveniencias responden esas visiones tan distintas y contradictorias de Asturias? Nunca vencida, al final, y una obra encomiable, original, imprescindible, que va a marcar un antes y un después na historiografía asturiana. Un traballo revelador que rompe moldes y nos asitia sin prepotencia nin complexos na realidad presente. Non vamos poder avanzar hacia el futuro si non conocemos el nuestro pasado. Ese texto es de Pilar, aquí presente. Solo quiero decir, ya el primer párrafo introduce un poco el perfil de David. Solo quiero decir que el año pasado fue nombrado académico numerario de la Academia de la Lingua en el mes de mayo y ya en octubre ascendió, si se puede decir así, a vicepresidente de la Academia de la Lingua. Y ahora con vosotros. No sé si yo méteme debajo de la mesa para ponerme colorado, pero bueno, muchísimas gracias, Amadeu, bueno, primero por convidarme, por las palabras y bueno, y sabéis que el aprecio a ti y a Astura y el mutuo, porque bueno, sois un sitio que estás haciendo un trabajo impresionante, no ahora, sino desde va muchos años. Bueno, sí, y antes primero, no llamados esto de otras maneras, ¿no? Y al Ateneo Obrero, por supuesto, por ceder el espacio para esta actividad. Yo, bueno, voy a intentar, vamos a ver, ya, como comentaba Amadeu, de lo que voy a hablar hoy, hay una parte de lo que aparece en el libro, que hay una parte porque hablando con Astura, de Astura interpretabas y hablando conmigo, llegamos a la conclusión que podía ser una parte interesante por desconocida o porque puedo dar una visión un poco distinta a lo que ya la visión tradicional o la visión más difundida y conocida. Sí es verdad, y eso quiero ponerlo por delante, que realmente cuando se fala de este tipo de cuestiones, de los discursos sobre la historia, la Edad Media y especialmente la Alta Edad Media, es lógicamente lo más complicado, porque estamos hablando de unas cosas que pasaron muchísimos años y que tenemos unas fontes que son muy esnidiosas y muy complicadas de manejar, porque son escasas y están muy manipuladas y están muy, digamos, llegadas a unos intereses políticos que muchas veces son fáciles de saber cuáles son y otras veces no tanto. Va poco, va unos días, coincidí en la feria de la edición de Asturias que se hizo en Ubios este fin de semana con Miguel Calleja, el historiador, una referencia en la historiografía asturiana también, que tiene unos trabajos impresionantes, aparte ya es bastante mozo, ¿no? Digamos, de los historiadores ya de los que ya tienen más años. Y él decía una cosa que me gustó mucho, y digo, pues voy a comentarlo en la charla de Astura. Él decía que para hablar, que él siempre dice a sus alumnos, él es medievalista, pero que para hablar a los alumnos que siempre ellos dicen que el siglo más importante de la Edad Media y el 19. ¿Por qué? Porque precisamente, claro, la Edad Media, en el siglo XIX, y cuando se construyen los relatos sobre lo que es la Edad Media. La Edad Media, nosotros conocemos una serie de cuestiones, tenemos unos textos, unas crónicas, un conocimiento sobre la Edad Media, pero lo importante, lo que nos llega, lo que llega al público, lo que llega a la gente, normalmente, lo que se difunde en los medios de comunicación, en los libros de divulgación, en la literatura,
y una visión de la Edad Media pasada por una peñera, digamos, ideológica que se construye con los discursos nacionalistas del siglo XIX, ¿no? Que son cuando se construyen los Estados-nación. Entonces, bueno, eso digo lo de mano porque gran parte de lo que yo voy a hacer hoy, que voy a intentar no llegarme mucho, precisamente para que pueda haber un poco de debate, y intentar de construir o desmontar o digamos exponer lo que tiende ideológico, los discursos tradicionales sobre el Reino de Asturias y sobre la Alta Edad Media, y claro, no necesariamente para demolerlos o para construir un discurso alternativo que diga lo contrario, ¿no? Que diga, no, que yo muchas veces la tentación que puede haber de las personas que tenemos una visión crítica, ¿no? Con los discursos oficiales o tradicionales, de, oye, que esto no fue así, fue de esta otra manera, que es lo contrario a lo que tú dices, y muchas veces ya que no llega ni una cosa ni la otra, o más bien no tenemos capacidad de saber cómo fueron realmente, entre comillas, esas cosas, pero lo que sí podemos ya darnos cuenta de que la historia, y sobre todo los discursos sobre la historia, porque yo insisto siempre en las presentaciones, yo no soy historiador, yo no voy a hablar de si esto pasó o si esto no pasó, sino sobre quién dijo que pasó qué y por qué, y a qué intereses respondían esos relatos sobre acontecimientos históricos que muchas veces son o inventados directamente o que realmente no tenemos posibilidad de conocerlos a día de hoy. Sí es verdad que los avances de la arqueología, principalmente en las últimas décadas, están abriendo unas vías de investigación que permiten otra serie de reflexiones y que nos permitirán un conocimiento mucho más amplio probablemente en los próximos años. Porque hasta ahora la mayoría de las interpretaciones historiográficas o de los discursos académicos básense en dar vueltas como un chicle en la boca a textos que son muy pocos y que son siempre los mismos, ¿no? Entonces, bueno, voy a entrar directamente a hablar de lo que venimos a hablar y vamos a comentar. Bueno, damos unos puntos de partida. Vamos a ver, una de las claves para hablar de lo que es la historia de Asturias en la Alta Edad Media y para interpretar lo que son los discursos, va acumulándose y llega a un discurso que tenemos en el presente, ¿no? Y es la interpretación del Reino de Asturias dentro del concepto del neogoticismo. El neogoticismo, ya lo sabréis la mayoría de la gente, pero ya digamos así, esa narrativa que aparece en los reinos cristianos medievales que se reclamen sucesores del reino visigodo de Toledo, ¿no? Que yo lo que de alguna manera los legitima para su expansión territorial, para reclamar unos territorios, digamos, la famosa, aunque en ese momento no se aplicaba el término reconquista, el término reconquista popularizase en el siglo XIX, sí es verdad que no es lo mismo conquistar que reconquistar, no es lo mismo conquistar una cosa que reconquistar, está supuestamente y es lo que ya era tuyo recuperar, ¿no? Entonces el neogoticismo ya de alguna manera, como el reino visigodo de Toledo abarcó el conjunto de la península ibérica, cuando los reinos cristianos medievales avancen hacia el sur y van conquistando, se aleguen, digamos, que son parte de un proyecto de recuperación del reino de Toledo o del reino gótico, de alguna manera están justificando lo que ya es su expansión, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es muy importante. De todas maneras, también el neogoticismo tiene muchísimos matices. A ver si nos da tiempo de entrar en algo, porque lo que pasa es que ese discurso del neogoticismo a lo largo de la historia acaba cuajando en el siglo XIX de una forma en la que se interpreta que el neogoticismo está absolutamente llegado y es lo mismo que la unidad política, y ya no solo la unidad política en el sentido de la creación de un Estado único, sino de un Estado único, unitario y unitarista. Que estamos en un momento en el siglo XIX cuando hay la discusión del Estado unitario o el Estado federal, ¿no? Entonces, bueno, eso, si nos da tiempo, entraremos después en ello. Y claro, y eso es muy importante porque cuando en el siglo XIX se fala de ese neogoticismo que justificaría y explicaría la reconquista, que justificaría y explicaría la unidad política peninsular, el Reino de Asturias y un elemento clave, evidentemente, porque el Reino de Asturias es de donde parten esos discursos a través de los que el cristianismo intenta recuperar un territorio previamente perdido, ¿no? Estamos hablando siempre a nivel discursivo, ¿no? Después la realidad puede ser o puede no ser, y muchas veces nunca sabremos cómo fue realmente. Pues bueno, si hablamos del contexto del Reino de Asturias, un reino mucho más desconocido en esos elementos concretos de lo que podemos pensar, tenemos que tener en cuenta que las fuentes, que de ello es lo que vamos a hablar ahora, las fuentes que tenemos de cómo llega el Reino de Asturias, los reyes del Reino de Asturias, qué es lo que pasó en el Reino de Asturias, las condiciones políticas internas del Reino de Asturias, son fuentes tardías
y no son originales. Después entraré después en esto. ¿A qué me refiero? Voy adelantando. No tenemos ningún texto que podamos decir, mira, este texto, este códice, este documento lleva un original del año 850 de Ubió. Eso no existe. Y eso es muy importante porque eso condiciona todo lo demás, ¿no? Después, otra cosa que tendemos a hacer cuando falamos de la historia, no solo de la Edad Media, pero especialmente de la Edad Media, pero eso puede llevarse incluso hasta el presente. Yo cuando intentamos hablar de la ideología, o de lo que, por hablar en términos populares, ¿no? De qué es lo que pensaban, qué es lo que querían, qué quería Pelayo, qué quería Alfonso II, qué es lo que Alfonso III pretendía. Esas son unas simplificaciones que, bueno, son necesarias muchas veces, sobre todo para la divulgación, ¿no? Pero creo que te esconden ya absolutamente toda la complejidad interna que puede haber en unos periodos, en unos territorios en los que hay tensiones, antagonismos, luchas internas, y que estamos hablando de periodos muchas veces de muchos años o incluso de siglos. Cuando hablamos de qué pensaban el reino de Asturias, qué querían los del reino de Asturias, estamos hablando de un periodo de 200 años, del 700 poco al 900 poco, en los que pasan un montón de reyes y en los que hay una serie de luchas y tensiones internas que muy complejos, que si conocemos un poco, podemos conocer, darnos muchas claves que rompen absolutamente el discurso tradicional unívoco, ¿no? Bueno, una de las cosas que ya puede ser la primera cosa polémica, ¿no? Pero que realmente yo creo que hay una cosa que ya prácticamente asumida por conjunto del mundo académico en este momento, que en los primeros momentos del Reino de Asturias no hay una voluntad de pervivencia gótica, digamos, de recuperación del Reino de Toledo, por lo menos inicialmente, ¿no? Después ya cuando hablemos de Alfonso III y de las crónicas asturianas, o incluso Alfonso II con la reconstrucción del supuesto orden gótico en Toledo y tal, eso podría ser, pero lo que incluso Claudio Sánchez Albornoz, que ya digamos el guardián y el modelo de la ortodoxia de la tradición historiográfica española, y uno de los autores que dice que en los primeros momentos el levantamiento inicial con que se constituye ese núcleo cristiano, no había ninguna voluntad de recuperación del reino de Toledo, ¿no? Eso, si nos da tiempo, entramos también después en ello. Lo que sí parece claro, y eso por ejemplo estudios como los de Margarita Fernández Mier en los últimos años, y esto es una cosa prácticamente asumida por el conjunto también de los autores actuales, vi que en el Reino de Asturias lo que se hay un proceso de etnoxenes, o sea, lo que en Asturias, que ya os digo, ya estoy entrando en un campo que no me quiero meter porque yo quiero meterme específicamente en el del discurso, que ya lo que viene, pero bueno, esto yo creo que ya es importante. El consenso general ahora mismo, más o menos lo que viene a decir y que en Asturias no había una trama urbana suficientemente grande como para que se pudiera, digamos, construir una estructura estatal estable que pudiese dialogar de una forma permanente con los poderes, ya fueran los visigodos o los musulmanes, ¿no? Entonces lo que había eran unos poderes locales que de alguna manera interactúen, negocien y articulen esos poderes con los dominadores, que pueden ser los visigodos o después los musulmanes, y que en un momento dado, en el momento en el que aparece el Reino de Asturias, lo que hay un proceso de lo que se llama etnoxénesis, sino de un núcleo que empieza a desarrollar un discurso sobre su propia singularidad, ¿no? Y eso sería, digamos, los primeros monarcas, príncipes o líderes locales en el territorio de Asturias, ¿no? Que por cierto, hay una pequeña trampa en el título de la charla, un poco también vamos a ver, ya veis que la charla es Asturias y España, ¿no? Yo falo de Asturias y España y no de Asturias y España, porque parece una trampa, digamos, discursiva, que se utiliza mucho, interpretar que la España de los visigodos o la España del siglo VIII o la España del siglo XIII y la España actual, ¿no? Y he conseguido como interpretar que la Galaequia del siglo V o la Galaequia del siglo IX, dame igual, que ya la Galicia actual, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, por honestidad intelectual, también habría que decir que la Asturias o la Asturia o las Asturias del siglo VIII tampoco son las Asturias de ahora, ¿no? Eso es una cosa también que es interesante que nos demos cuenta. Bueno, y después otro elemento que también, esto digamos son pildorines que doy ahora por si da tiempo, que es, digamos, la discusión del adopcionismo, que esto ya es muy conocida, ¿no? Digamos, la polémica que hay en la península ibérica
en el siglo VIII, a finales del siglo VIII, en la que, bueno, ahí digamos, una polémica doctrinal, ¿no? Pero ya está, el papado y Carlomagno, que digamos defienden el cristianismo tradicional, ¿no? Y por otro lado, el cristianismo de Toledo, el cristianismo de Toledo, que ya que se reclama el poder, digamos, religioso, heredero de los visigodos, ya opcionista, digamos, una doctrina que lo que me dice que Jesús no es naturalmente el Fiu de Dios, sino que ya adoptado, ¿no? Bueno, y una cuestión que tampoco podemos entrar ahora. Pero eso es una cosa clave y muy importante. Yo creo que es una de las cuestiones que están desde el punto de vista discursivo, ya digo, no necesariamente histórico, tradicional, ¿no? Pero y un tema que da lugar a muchas más interpretaciones de las que se hicieron hasta ahora, y es como la singularidad del reino de Asturias, ese proceso de etnogénesis del reino de Asturias está muy vinculado a finales del siglo VIII a la polémica adopcionista. ¿Por qué? Porque los cristianos de Toledo, que eran unos cristianos que se reclamaban, como decía, herederos de los visigodos, y que tenían una connivencia, digamos, política con el poder musulmán, pretenden seguir teniendo la hegemonía sobre el conjunto de los cristianos de la península. En ese momento, y en el que se produce una separación, una ruptura de la iglesia asturiana, o de la iglesia de la Galaequia, en conjunto, con el apoyo de Carlomagno y del papado frente a la iglesia de Toledo. Digamos, eso y un proceso, en ese momento la religión y la política son exactamente lo mismo. Entonces, esa es una de las claves que expliquen esas nociones del reino de Asturias como una cosa que esgalla, que rompe, que sale del entorno de lo que es la antigua España visigoda, que ahora es la España musulmana, que eso es otra de las cosas que yo creo que también muchas veces no nos damos, que se corresponde, que se traduce como España en latín. Por eso, de hecho, hay las monedas que llaman las monedas cordobeses, que hay algunos ejemplos, que es lo primero que acuñan los musulmanes cuando llegan a la península ibérica, que son de principios del siglo VIII, son monedas que están en latín y en árabe, y por un lado traen, no sé cuál es la moneda, no me acuerdo ahora, pero tantos tal de Al-Ándalus, y por otro lado traen en latín tantos, no sé qué, de España, ¿no? España y Al-Ándalus, en ese sentido son los mismos. En ese sentido, los visigodos, los musulmanes hereden por conquista o por pacto, pero hereden el reino de visigodos de Hispania, ¿no? Entonces, en Asturias, en el norte, con el apoyo de Carlomagno y también en parte de lo que se llamará la marca hispánica, lo que hay es un proceso de ruptura religiosa y política con Toledo, ¿no? Yo no estoy enrollando demasiado con los puntos de partida, vamos a entrar en, bueno, esto de Gotia, esto es una cosa muy guapa, y si nos da tiempo entramos, y si no, no. Bueno, vamos a ver, ya vamos a las crónicas asturianas. Salió Tosho. Bueno, primero, las crónicas asturianas, como sabe todo el mundo, son las principales fuentes utilizadas para conocer el reino de Asturias, ¿no? Son unos textos muy estudiados, muy conocidos, muy difundidos, que nos dan, supuestamente, las claves por las que interpretamos el reino de Asturias. Prácticamente todo lo que se fala del reino de Asturias son interpretaciones, o son, digamos, descripciones que aparecen literalmente o no literalmente en las crónicas asturianas. Según la historiografía tradicional, cuando fue la historiografía tradicional, fue, bueno, por lo menos hasta el siglo XIX y en realidad gran parte del XX, ¿no? Son unas crónicas que estarían escritas o inspiradas, ya ves que falo en condicional, ¿no? De momento, estarían escritas e inspiradas por Alfonso III, por el rey Alfonso III, y que estarían escritas entre la década de 880 y la de 910 aproximadamente, dentro digamos, del periodo, como una parte del proyecto de expansión del reino, ¿no? De Alfonso III, que ya sabéis, cuando después ya se pasa a la corte a León y demás. Estas crónicas expresarían de una forma unívoca o de una forma expresa la ideología del reino de Asturias, y como parte de esa ideología, según la interpretación tradicional de las crónicas, estaría el germen de proyecto de unidad política peninsular neogótica, digamos, la recuperación de ese reino, del reino de Toledo. Digamos que en la cabeza
de Alfonso III, como dicen las crónicas historianas, que se llaman muchas veces crónicas del ciclo historiográfico de Alfonso III, que supuestamente estarían inspiradas por Alfonso III, estaría ya ese proyecto de unidad peninsular neogótica, que se llamaría mucho tiempo después, del siglo XIX, la Reconquista. Esto, al final, el debate, para mí es un debate bizantino, el tema de la Reconquista, si tiene sentido o no. La gente, por ejemplo, que defiende el uso de Reconquista, dice también, con razón, que antes no se usaba Reconquista, que se usaba la Restauración. Y es verdad, aunque hay una diferencia que no lleva baladí, que es la restauración falsa de la restauración cristiana. Cuando se habla de la restauración, falsa de la recuperación del territorio cristiano, del cristianismo. Posteriormente falsa de la monarquía, y ya en el siglo XIX, cuando se intenta usar el término reconquista, ahí ya se le da un carácter mucho más político que el término restauración previamente no tenía, porque la restauración principalmente estaba vencellada a la religión, ¿no? Bueno, esta interpretación, estoy pongo aquí, que está desaniciada en el mundo académico, pero que se reactiva con el revival nacionalista español. Con esto refiero principalmente a la literatura. Ahora hay un montón de novelas que tienen esto, tal, es que hay un montón de obras sobre Pelayo y tal, y lo que tienen ya de esta interpretación clásica y unívoca y digamos, en matices, ¿no? Pelayo subió ahí y tal, y aquí reconquistó España y tal. Bueno, eso también lo dicen por ciertos textos de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué características tienen esos textos realmente? Lo que llamamos las crónicas asturianas. Bueno, pues lo primero, no hay ninguna constancia de la autoría de Alfonso III. O sea que, pero no hay ninguna constancia, sino que no hay tradición tampoco de la asignación de esos textos a Alfonso III. Hasta el siglo XX, Zacarías García no fue el que dijo que eso podían ser textos obra de Alfonso III, ¿no? Eso es ya lo primero. Segundo, no tenemos textos originales, como decía antes. Lo que tenemos son unas copias de esos textos que están, digamos, unas copias que están fechas años después de la supuesta redacción original y que aparecen en códices, en unos códices que son los que dan nombre a las crónicas. Sabéis que las crónicas asturianas, las tres, bueno, cuatro si incluiremos la rotense, aunque ahora de la rotense, la profética, aunque digamos ya no se suele incluir como parte de ese mismo concepto, ¿no? Pero digamos, tendríamos tres crónicas. La llamada albeldense, que la copia está fecha en el año 976, o por lo menos finalizada en el año 976. Un tema que para los historiadores no hace falta decirlo porque ya lo saben, pero para el conjunto de la gente, yo creo que muchas veces cuando se comenta, hay una cosa llamativa. ¿Por qué se llama la crónica albeldense? Bueno, porque apareció en Albelda. ¿Albelda dónde está? Bueno, ahí en La Rioja. Bueno, sí, tal. Pero bueno, apareció ahí. Bueno, en realidad escribióse ahí. O sea, realmente la crónica albeldense, igual que la crónica emilianense, que está copiada en San Millán de la Cogolla, que lleva un texto prácticamente idéntico, son unas copias que no ya que aparezcan ahí por casualidad, sino que están copiadas por unas personas a las que se les encarga escribir unos códices, los que incluyen, en este caso, esa crónica, que pasará a la historia con nombre de crónica albeldense. No porque se llama crónica albeldense, sino porque está copiada en Albelda. La rotense dio una crónica también de final del siglo X o principio del XI, probablemente de finales del siglo X, probablemente en un año muy cerca de 1976, que sí aparece en Rota, que ya en Huesca, en Roda, que ya en Huesca, y ahí probablemente sí llegó ahí y no se copió ahí. Y una crónica que probablemente está fecha también en el monasterio de San Millán de la Cogolla o de Albelda. Y después la sebastianense, que ya la tercera crónica, que ya la más literaria, la más neogótica y la que más se usa, por ejemplo, para todo el desarrollo de la literatura sobre todo lo que sabemos eso, de Pelayo, de los reyes asturianos y demás, y una crónica de la que no tenemos ninguna copia de la Edad Media. O sea, no existe ninguna copia fecha de la Edad Media. La primera copia o las primeras copias de la sebastianense son ya de la Edad Moderna, son del siglo XVI. Entonces, bueno, yo creo que eso, primero, daros un contexto, porque muchas veces la gente cuando dice, bueno, y que claro, la crónica dice que tal, pero bueno,
esa crónica como si eso fuera una cosa que escribió Pelayo en el año no sé qué, y resulta que estamos hablando muchas veces de un texto que conocemos por un texto que está escrito, ¿no?, que está copiado del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante, porque incluso aunque tuviéramos una copia original, que no la tenemos que tener en cuenta que las copias, y esto los historiadores, la gente que trabaja específicamente esto, insiste repetidamente en ello, los textos medievales no son un acta notarial, no son una descripción aséptica de un relato, no son, digamos, lo que son una herramienta propagandística de quien les escribe, les encarga, les interpola o les copia. Eso es muy importante. Bueno, me da más rabia, pues esto tenía lo típico que iba saliendo tal, pero bueno, ya va todo. Entonces, bueno, ¿son realmente asturianas las crónicas? Esto puede parecer un poco provocativo. Sí, son asturianas, ya lo comento, lo que yo pienso, sí son asturianas, pero, como os decía, les copies que tenemos no se fan en el contexto del Reino de Asturias entre los siglos 8 y 9, como se comenta normalmente. No, les copies no están fechas en Asturias entre los siglos 8 y 9. Los textos que conocemos son parte de un proceso, esto y un palabra, esto de textualización, que yo uso mucho en el libro, porque usa luego Blomer, que es un teórico del discurso al que yo sigo mucho, que lo utiliza mucho y que me parece muy útil, ¿no? La textualización y la utilización, la copia de textos o de fragmentos de textos para incluirlos en otros textos, dentro de otros textos que tienen proyectos muchas veces, o que defienden proyectos que no tienen necesariamente nada que ver con el proyecto original. Entonces, bueno, lo que tenemos que saber es a qué intereses sirven esas copias que conocemos. Porque otra cosa que también la gente que no está en el mundo académico, que no son historiadores, o que ellos no son especialmente interesados en la historia, lo que no son conscientes tampoco es que Albelda, en ese momento, los monasterios de Albelda y San Millán de la Cogolla, que están en La Rioja actualmente, son parte del territorio de ese reino, ¿no? Y entonces, en ese momento, a finales del siglo X, dentro del reino de Pamplona, Sancho II abarca, y previamente ya Sancho I, digamos, rompen las relaciones tributarias con los musulmanes, y sobre todo a partir de Sancho II empiezan un proyecto también de expansión hacia el sur, ¿no? Y ese es un proyecto claramente neogótico que busca una legitimidad en esa expansión territorial, en una supuesta continuidad de los monarcas pamploneses, y más tarde serían navarros, pero en ese momento son pamploneses, en Jerusalén, Roma, Toledo, Uvieu, León y Pamplona, ¿no? Digamos que nosotros somos los continuadores de esta legitimidad cristiana que nos permite ahora, y luchando contra el Islam, recuperar una serie de territorios. Lo que faen estos, en concreto Sancho Abarca, y encargar estos códices, sabemos que los encarga él porque ya el rey en el momento en el que se faen, en el que se copian, y esas copias sí son reales, y sí sabemos que sí son de ese momento, ¿no? Ellos lo que faen en ese momento, esos códices, esos monchos que están en esos monasterios, recuellen textos de la tradición hispano-visigótica, incluyen unos códices muy amplios, unas misceláneas, dentro de los cuales, entre muchos otros textos, están las llamadas crónicas asturianas. Entonces, también eso es otra cosa importante. Cuando pensamos en, la crónica asturiana hay una cosa que está en Albelda, no, eso es parte de unas recopilaciones que están pensadas y encargadas con un interés político muy concreto. Realmente, la gente que os interesa la historia, oiréis hablar de lo que se llama la idea imperial, ¿no? Que, por ejemplo, autores como Gustavo Bueno, que no es historiador, pero bueno, como sí tiene escrito mucho sobre esto, fala de que ya era una cosa que estaba en el reino de Asturias. Bueno, los textos, los historiadores actuales descarten la existencia de esa supuesta idea imperial del reino de Asturias. De hecho, por ejemplo, hay una historiadora francesa que tiene un libro hace unos años que ya es revolucionario, porque digamos que no digo que dé ahí la versión definitiva, pero que sí explica muy bien, de forma bastante difícil de contestar, lo que es el tema de la idea imperial y cuando surge. Ella lo que dice que el rey Sancho III, el famoso Sancho el Mayor, ¿no? de Navarra,
el que pone en marcha esa idea imperial, que después continuará en el reino de León Alfonso VI, más tarde, ¿no? Sancho III y el primer rey cristiano que se titula a sí mismo Rex Hispania. Supuestas denominaciones Rex Hispania y de Alfonso III, Alfonso II, eso está ya demostrado que son interpolaciones y que no son reales, ¿no? que no son, y esto digamos que, bueno, en el libro hay mucha bibliografía, podéis verlo, digamos, en tal, y una cosa que está ya demostrada, ¿no? Entonces, Sancho III y el primero que se titula Rex Hispania, también, y por eso lo de España, eso, bueno, podemos decir, bueno, y el rey de España, bueno, eso habría que matizarlo mucho, tampoco podemos entrar en ello ahora, pero y el primero había otros que se denominaron también Rex Hispania, que eran los omeyas, del califato, que se llamaban también Rex Hispania, pero eso previamente a eso, cuando se escriben textos en latín que traducen a esos textos en los que se fala de Al-Ándalus, ¿no? De Al-Ándalus. Bueno, vamos al tema de Asturias y España, los textos de las crónicas. Bueno, vamos a ver, que España, insisto, España, no España, fai referencia al territorio musulmán en las crónicas asturianas y un fecho conocido. Ya Maraval, que es un historiador que escribió específicamente un libro sobre este tema, el concepto de España en la Edad Media, que es un historiador tradicional de la ortodoxia, digamos, de la tradición historiográfica española, y una cosa que él describe y que comenta. Esto y una cuestión que ya de esa forma. O sea, en las crónicas asturianas, cuando se fala de España, está falándose del territorio musulmán. Algunos ejemplos. En la crónica rotense, una de ellas, los normandos, bueno, y esto evidentemente tiene una traducción, ¿no? Los normandos atacaron las nuestras costas en 860 y después siguieron hacia España. Otro texto, Ordoño I pobló de ciudades consciente venido de España. En la crónica albeldense, Silo tuvo paz con España a causa de la madre. Por cierto, esta frase de Silo hizo correr y sigue haciendo correr ríos de tinta la historiografía, porque Silo, ¿por qué tuvo paz con España a causa de la madre? ¿Qué pasaba la madre para tal? Y era ella musulmana, y era tal. Bueno, eso es una cosa muy guapa, muy literaria también, que ya es interesante, ¿no? Después, dentro del albeldense, otro texto. Alfonso III, en el 881, entra en España y ataca a los musulmanes. El ejército sarraceno vuelve a España después de una incursión del reino en 866. O sea, España en ese momento, que insisto, y la entidad política musulmana, que es la sucesora de la entidad política visigoda, que controla la mayor parte de la península ibérica, y el enemigo político, el enemigo religioso y político del que el reino cristiano está buscando una singularización, buscando el apoyo en este caso de Carlomagno, ¿no? Y abro paréntesis, voy a hablar también de ello. Yo estoy haciendo también una simplificación, evidentemente. O sea, yo lo que estoy diciendo ahora, bueno, digamos, otra forma de ver la historia, pero probablemente dentro de ese mismo reino habría tensiones, antagonismos, yuches. Bueno, probablemente no, había, como sabemos que lo había, porque, por ejemplo, creo que no lo tengo aquí, si no digo lo tal, dentro de la polémica adopcionista, si hacemos una sincronización, ¿no? Una simplificación de, no, en Asturias luchábase contra el adopcionismo de Toledo. Bueno, por los textos sabemos también, textos que sí son originales de la época, sabemos que se fala de que no sé si el propio Maubregato, pero el propio Beato, pero fala de que dentro de Asturias hay 2 pueblos y 2 iglesias, dentro del propio reino asturiano. Y es decir, hay una parte de la iglesia, de los cristianos de Asturias, que sí están a favor del adopcionismo y otra parte que no, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuando decimos que en Asturias o que Alfonso II o que tal, estamos hablando de lo que pudo ser en un momento dado la ideología o la tendencia dominante, que no quiere decir la única. Bueno, digamos, esto que yo estoy diciendo ahora, que lo estoy diciendo con mucha digamos, vehemencia, claro, tiene un contraejemplo. Oye, pero entonces, vamos a ver, ¿cómo que esto de España, y entonces, y ese diálogo de Pelayo que fala con Opas, que dice que aquí salvarás España y tal, entonces, ¿esto qué es? Eso contradice el resto. Bueno, vamos a entrar en ese texto.
bueno, el texto de que falo é isto, ¿no? Que fala que sit Spaniae salus egotorum gentis exercitus reparatus, o sea, que, bueno, fala aquí, no sé qué tal, en este monte, tal, y desde aquí será España, salvada, y el ejército del pueblo godo, bueno, recuperado, vengado, esto, bueno, puede haber distintas interpretaciones de los reparatus, ¿no? Pero más o menos va por ahí la cosa. Claro, esto es una interpretación presentista, decimos, bueno, ahí está diciendo Pelayo esto de aquí, bueno, yo lo que he estado, 800 años, no sé qué, tal, hasta la conquista de Granada, ahí empezó. Bueno, primero, esa frase, o ese diálogo, junto con, en realidad toda la descripción de la batalla de Covadonga, ni siquiera está na crónica albeldense, que ya era primera. De hecho, na crónica albeldense ni se fala de Covadonga, no aparece el término Covadonga, falase de la Ausea, que en realidad tampoco se fala de la Ausea, falase de las Aseauba, o sea que bueno, eso también, que incluso hay gente que defiende que Auseba y una mala lectura de la Aseauba, ¿no? Pero bueno, porque parece que Auseba tampoco es un término tradicional del monte, no es un término que de la toponimia de la zona, sino que es un término erudito que se popularizó. Pero bueno, esta frase y este diálogo y esta descripción de la batalla no están en la crónica albeldense, sí están en rotense, sí es verdad que sí están en rotense, que es de finales del siglo X, o sea, también puede ser del año 900 mucho, o del año 1000 aproximadamente. Del año 1000, insisto, copiada en los monasterios de la Rioja. De todas formas, todos los historiadores de las distintas tendencias historiográficas que puede haber, todos, digamos, asumen, defienden, argumenten que ese relato, ese diálogo de Pelayo y Opas y toda digamos, la descripción de la batalla de Covadonga es una interpolación que es independiente del resto del relato, o sea, que aparece en la crónica albeldense, pero que no forma parte de estos autores. No lo digo yo, dicen los autores reconocidos como García de Castro, da Costa, Orense, que son algunos de los principales autores que tienen tratado este tema. Bueno, primero, lo que dicen estos nuevos autores es el marco xeopolítico Asturias-Hispania y es distinto del resto de la crónica. Si en todo el resto de la crónica se está hablando de España como, digamos, la otra entidad política, esto no encuadra, ¿no? Bueno, esa podría ser una razón. Bueno, podría ser una. Pero ¿hay alguna más? Bueno, sí, Bronis en concreto dice que esa parte en concreto y una adaptación de un relato bíblico que forma parte de la liturgia guerrera de visigoda, que probablemente, digo probablemente y pongo entre interrogaciones porque hay otros autores que dicen que no, pero que bueno, que puede ser parte, que parece una adaptación de la llamada misa de Ostibus y que aparte parece tener una perspectiva mozárabe, ¿no? También en esa parte, la batalla de Covadonga y el diálogo entre Pelayo y Opas plantearse como una batalla contra los paganos, mientras que el resto de la crónica lo que se plantea allí en todo momento una lucha, digamos, étnica o política, ¿no? Pues ese caso, esa parte, y es la única pieza dialogada en la historiografía altomedieval hispánica. O sea, y el único elemento, y un elemento absolutamente discordante con el resto de los textos que tenemos de esa época. Y bueno, muchos autores, tampoco lo metí aquí, pero comentan incluso que Pelayo que es raramente locuaz, que, bueno, cosas de hecho, bueno, hay una de las expresiones, es que Pelayo se está dando por una ventana. Que eso, Pelayo, huyes, ¿dónde estás? O sea, Pelayo abrió una ventana, eso parece una traslación de un texto de otra cosa a la crónica, ¿no? Bueno, otros elementos importantes de esta ya no tanto del diálogo, sino de la crónica en el seu conxunto, ¿no? Primero, la crónica, que esto es otro tema importante también que tiene que ver con lo de Alfonso III, ¿no? Que esto escribió Alfonso III porque él quería decir lo que el proyecto político de él y quería justificarlo. Bueno, la crónica no es una crónica de un único autor, esto ya no tiene nada de raro, pero hay una cosa que está también, que es perfectamente comprobable y que está muy estudiada desde principios del siglo XX, esto ya tiene más de 100 años. Y una crónica que tiene 5 partes diferentes y mínimo, esto sabes estudiando el latín de la crónica, viendo las diferencias que hay, digamos, del latín que se utiliza en las distintas partes de la crónica. La crónica tiene por lo menos 3 autores distintos y 5 partes, que van superponiendo discursos unos sobre otros, ¿no? La frase esta de Pelayo y Opas no aparece en copias posteriores, tampoco de esa misma crónica.
como la crónica, como la legienense o silense, que ya la misma crónica que lle posterior, ¿no? Y entonces, digamos, asumido esto por conxunto del mundo académico, la cuestión lle posterior o lle anterior al resto de la crónica. O sea, esto de Pelayo estaba ya antes, lle preexistente al resto del relato, o lle posterior al resto del relato. Incluso hay algún autor que fala de que fuera en la época de Moragatto. Bueno, Moragatto y una cosa apasionante de Moragatto, y una cosa muy guapa, que tampoco, esto para otra charla, lo de Moragatto, pero yo creo que Browning el que dice que quizás en el momento antes xusto de la ruptura con Toledo por la cuestión adopcionista, el concepto de Hispania sigue vivo en el Reino de Asturias, antes de digamos, esa singularización, y entonces puede tener sentido ese diálogo de Pelayo y Opas, que después ya no tendría, porque en el momento en que España y Asturias, o les Asturias, en ese momento ya empieza a ser Asturias, no Asturias, ya digamos una entidad política distinta, ¿no? Eso es muy interesante porque aparte la otra referencia que hay a España en ese siglo, en esa época histórica, y en un himno en el que aparece una referencia a Santiago, o de Ibergun se llama, ¿no? Y en el que se habla de Santiago como patrón de España, ¿no? que se atribuyó durante muchos años a Moragatto, a Beato, pero que parece que ahora que se descarta esa autoría, ¿no? Yo lo que creo con otros autores, y esto ya entra dentro de la especulación, y que parece más razonable una interpolación posterior al resto de la crónica, Alfonso III. ¿Por qué? Porque no me parece en el original, contradice el discurso ideológico y formal del resto de la crónica. Atopámosla en un contexto territorial y político, y hoy de Asturias, que lle la Pamplona, na que se intentaba resignificar el término España para volver a relacionarlo con el mundo cristiano, ¿no? Que eso en principio en el reino de León en ese momento todavía no existía. ¿Por qué sabemos que no existía todavía en el contexto del reino de Asturias y bueno, en ese caso y en ese momento ya del reino de León? Porque las referencias a España como la zona externa al reino, como el enemigo islámico, siguen manteniéndose hasta el tiempo de la conquista de Toledo, ¿no? En el año 1085. Claro, el momento de la conquista de Toledo, que es otro momento apasionante, y un momento importantísimo, porque es el momento en el que se recupera para el cristianismo, ya uso yo el término recuperar también, vamos a asumirlo, para el cristianismo la vieja capital visigoda, y eso hace que se reorganice todo el sistema geopolítico y los discursos sobre lo que es Hispania y demás, ¿no? Estos son algunos ejemplos posteriores al propio Alfonso III. Tenemos textos de un texto en concreto de 1959, un texto en el que se habla de que en 1959 Sancho I vuelve de España, porque estaba en la zona musulmana, vuelve de España y consigue recuperar el trono del reino de León. Hay un códice que se llama el Códice Samuérico, que ya también de final del siglo XVI, que está en León y que está anotado con una anotación que dice: este códice viene de España. La crónica del Astorgano, del obispo de Astorga, San Piro, que está escrita alrededor del año 1000, sigue hablándose de España como al-Ándalus. Y pues en el mismo siglo XI ya tenemos el mapa de la reina Sancha de León, en el que aparecen Asturias y Galaequia, en una parte de la península ibérica, y la otra parte de la península ibérica llámase España. Y Alfonso VI, y ahí cambia la historia, el que sí realmente recupera la idea imperial de Sancho de Navarra o Pamplona, el que vuelve del exilio, el que estaba en la taifa de Toledo en 1072, y empieza a intitularse Rex Hispania. Y a partir de ese momento, digamos, los textos de la zona cristiana, por ejemplo los textos asturianos del obispo Pelayo, sí empiezan a hablar ya de España como otra vez el conjunto de la península ibérica. Estamos hablando eso de finales del siglo XI, principios ya del siglo XII, que ahí empieza un momento histórico muy distinto, pero que ya es muy distinto al que daba también para otros tres charlas, que ya es muy distinto al del reino asturiano, al de los reyes asturianos. Y bueno, no sé cómo vamos el tiempo, si como bastante. Sí. Media hora. Bueno, Claro. pues Tenemos media hora de
el coloquio para que trabajéis Yo, lo mira, que queráis. si queréis, yo en 2 minutos, ya que bueno, vamos mal, pero hay tiempo. Hay un tema que me parece muy interesante, que está digamos, que está muy poco tratado por la historiografía asturiana y bueno, yo creo que española en general, que normalmente damos cuenta que cuando se habla de la historia tradicional del Reino de Asturias, lo que se dice que, resumiendo, hay la invasión musulmana y los visigodos dispersan y tal, y una parte refúgianse en Asturias, y de ahí siguen, empiezan un proceso de, llamémoslo reconquista, ¿no? Pero hay una cosa que es muy interesante, que es que en la zona, digamos, lo que es ahora Cataluña, en la zona catalana, no solo sí pasó eso, sino que esa parte durante muchos años llámase Gotia. O sea, la parte de la marca hispánica de los condados de Girona, de Barcelona, llámase Gotia. Los duques de la zona son dux Gotiae. Es una zona que pasa a llamarse Gotia, y que está bajo dominio musulmán, y que conquista Carlomagno a finales del siglo IX, del siglo VIII. Esa zona de Gotia, que hay una pervivencia de los godos, que se siguen llamando godos, hay un conflicto también religioso y político, porque los godos de esa zona, los que sigan siendo godos, quieren seguir dependiendo de la diócesis de Toledo, y no asumen depender de la diócesis de Narbona como quiere Carlomagno. Y de hecho hay un revival gótico en el que empiezan a ponerse nombres de reyes godos, que eso por ejemplo en Asturias no tenemos absolutamente nada de eso en la documentación, y hay unas luchas internas dentro de Gotia entre los partidarios, que son mayoritarios y que son los que reivindican la herencia goda del entendimiento y la paz con los musulmanes, frente a los seguidores de Carlomagno, que son los que defienden la ruptura con Toledo y la vinculación a Quisarán, a los francos y al papado. Eso a mí parece muy sugerente para interpretar, porque estamos hablando exactamente del mismo tiempo, los mismos actores políticos, las mismas coordenadas geopolíticas, y a mí me parece muy estimulante también y muy interesante para interpretar unas cuestiones paralelas que puede haber, por ejemplo, en el tiempo de Maubregato y Alfonso II sobre esos mismos temas, ¿no? Pero bueno, eso lo doy y comentamos más si queréis. Una pregunta. Es que para mí es muy interesante lo que fue la ruptura de la Iglesia asturiana con España. Y de hecho, se puede interpretar que igual que hubo la separación de la Iglesia ortodoxa en Grecia, en Rusia, nosotros aquí, los hispanos tienen su propia liturgia diferenciada de la de Roma. O sea, aquí había una iglesia hispánica diferente a la de Roma. O sea, si no hubiera estado Asturias, ¿podría la iglesia en España, o Hispania futura, derivar a otra tercera iglesia diferenciada, como si fuera ortodoxa? Bueno, casi una ucronía casi, pero bueno, podría ser, no lo sé, yo en eso, claro, tampoco sé, ahí yo digamos que en ese sentido yo quiero ser modesto, digamos yo, lo que hago, digamos, análisis del discurso, y lo que dices a mí suena razonable y posible. El factor era así, claro, en ese momento era así, podría ser, iglesia diferenciada. Claro, y de hecho durante muchos años utilizóse, por el papado y tal, y de hecho durante muchos años, ya mucho después de que desapareciera el adopcionismo, seguía hablándose de la herejía española, de tal, o sea, y era una cosa que incluso vinculábase con el arrianismo, que ya era también una cosa visigoda muy anterior, y de alguna manera sí había, digamos, siempre la sospecha de que la iglesia hispana, o hispánica, o de Hispania, era herética, ¿no? Eso sí es verdad. Y por eso, eso es una cosa que evidentemente aprovechó políticamente el reino de Asturias o los monarcas asturianos para conseguir el apoyo del papado de Carlomagno y conseguir una separación que eso trajo muchas complicaciones también después, porque claro, cuando en el siglo XI o XII se empiezan a recomponer las diócesis en función del modelo toledano, que ya que se recupera, claro, Toledo dice oiga, pero esto de aquí arriba de Asturias, aquí antes no había nada, cuando estaba el reino de Visigodo, y entonces, digamos, en Asturias hay un problema gordo que Pelayo, en parte falsificando documentación y en parte recuperando tal, consigue demostrar, entre comillas, que sí había un obispado asturiano previo a la conquista musulmana. Sí, que querían pasarlo para Galicia. Sí, claro, y él decía que era yo, que era de los vándalos y tal, sí. Pero bueno, sí, eso, y una cosa que eso da para una novela muy guapa, sí. Claro. Sí. Bueno, gracias por this problem. For your work.
por informarnos, no solo para la generación que ya tiene muchos años, sino para que se lleve como un testimonio a todos los podría incluso utilizarse de una universidad, por ejemplo, en los institutos, ¿no? La primaria no, pero en los institutos oficiales de profesores de historia podrían únicamente a cuando hacer un, no sé, pues el club de lectura o como una activa de información, alguien desde que entretenido, por decir, no en un contexto frío, sino entretenido, pero no van a aburrirse, y conocer, informarse y saber. Porque muchas veces, y yo que estudié antes, la historia está muy manipulada, sabemos que la historia llega la historia que nos obligaron a estudiar, y era la que escribían vencedores. Y en un año, la cosa cambiara, supongo que cambiara algo. Yo perdí una propuesta de eso en un contexto docente, no ninguna propuesta. Sí, pero igual me estoy pasando, no sé. No, bueno, esto, vamos a ver, yo creo que hay un texto, el libro yo creo que está gustando mucho a la gente, y en parte, incluso gente que tiene una visión, vamos a ver, y evidente que yo tengo una visión, digamos, asturianista de la historia, ¿no? Amplia, o como la queramos llamar, pero sí es verdad que yo lo que intento en el libro es documentar mucho todo lo que digo, porque, y precisamente, yo creo que las cosas que yo digo también pueden ser interpretadas de formas distintas, porque yo creo que lo importante aquí es poner luz sobre como dice Elena, sobre la manipulación que hay sobre lo que son los discursos de la historia y los discursos sobre la historia. Pero eso no quiere decir tampoco, yo lo que no pretendo en estos momentos, y sobre todo después de hacer un trabajo como este y decir, no, mira, hay que engañarnos, y en realidad fue de esta otra manera, que es exactamente lo contrario. Lo que creo es que la historia, lo que nos demuestra un análisis de todo esto, es que la historia siempre es interpretable. Y una cosa es que los fechos sean fechos, no podemos entrar en una cosa trampista de fechos alternativos, no, tú piensas que tal y yo pienso que cual, no, hay cosas que sí se pueden demostrar, hay cosas que sí son reales, pero sí es verdad que las interpretaciones sobre esas cosas muchas veces pueden ser muy distintas. Yo lo que creo es que, yo es como el mío, lo que puede haber bueno, por lo menos que la gente pueda pensar, ¿no? Eso no quiere decir que tú sepas que las cosas son de otra manera, no quiere decir que tú tengas un proyecto político o personal o ideológico distinto, pero simplemente muchas veces intentamos justificar con el pasado cosas que son relatos y cuentinos de alguna manera que nos contar, ¿no? Y yo creo que es sano exponer lo que es ideológico como lo que son fechos como lo que son fechos, y lo que es ideología como lo que es ideología, y luego sabiendo que todos tenemos ideología y todos tenemos una interpretación ideológica sobre la realidad y sobre los hechos objetivos. Y si te pongo en tu nunca vas a pagar. Yo lo que llega el moderador, yo aquí estoy de No, y eso me cae lo malo, estaría porque sea algo, pero muy poco. Sé que Carlos Magno y Alfonso llevaban serio, pero si podéis, aunque no es historiador, perdón, en entrar un poco más, bueno, las relaciones que había entre Carlos Magno y creo que ya Alfonso. Sí, Alfonso segundo, sí. Bueno, ahí mira, una cosa interesante, por dar algunas pinceladas que pueden ser interesantes. Hay una cosa muy interesante, que ya que sabemos por textos francos que hay una serie de embaixades de Alfonso II a Carlomagno, pero que no aparecen en las crónicas asturianas. O sea, digamos, esa relación que hay entre Carlomagno y el Reino de Asturias está, digamos, ausente en los textos que tenemos. Claro, lo que no sabemos es si eso nunca tuvo ahí, o si quien copió en un determinado momento esos textos, sea en Albelda, sea en Uvieu, sea tal, decidió quitar eso por una razón ideológica y tal, que ya es muy probable. Eso, bueno, eso lo que pasa es que ya entramos en el tema de la especulación, ¿no? Pero sí es evidente, vamos a ver, y también parece imposible que Alfonso II no tuviera el apoyo de Carlomagno, incluso dentro del conflicto interno. Por eso decía yo que puede ser sugerente explorar el tema de una posible vinculación de Mauregato con el adopcionismo, porque digamos el conflicto que tiene con Mauregato, que destrona a Alfonso II, después él recupera el trono, y bueno, los historiadores dicen que parece improbable que pudiera recuperar el trono si no tuvo una ayuda externa que podía venir de Carlomagno, ¿no? Sí. Pero lo que sí está claro es que Carlomagno tenía un proyecto que era el mismo que el del papado, que era la crítica, digamos, y
y el conflicto con Toledo. Y eso es muy importante porque muchas veces pensamos en Toledo como los musulmanes, pero y que Toledo hieren los cristianos adopcionistas, y el proyecto político y religioso de los cristianos adopcionistas y de las autoridades políticas musulmanes funcionaban en paralelo. Y eso, ya os digo, con el caso de Gotti a veces clarísimo, que realmente, de hecho, cuando falen de los enemigos como de los visigodos o de los godos como los enemigos, que son los que están defendiendo Barcelona frente al ataque de los francos, que lo que quieren es quitarlos a los musulmanes. Bueno, y una cuestión, y de hecho, al final, los godos de Gotia, que son los godos catalanes, acepten la facción dominante, porque en estas cosas siempre hay facciones, ¿no? Acepten la tutela franca siempre que se firme la paz con los musulmanes, ¿no? Bueno, eso... Bueno, perdona, José Manuel, quería añadir un detalle a Elena que a lo mejor y presta, y es que Guinaldo, que es el biógrafo de Carlomagno, cuando cita a los embajadores que reciben irlandeses, turcos, no sé qué tal, astures, ¿no?, siempre cita primero a los asturianos, lo cual puede ser señal de un cierto prestigio, ¿no? Que consten regalos muy famosos, lo de la tienda, sí, de campaña de Lisboa, me parece. Yo quería aportar que también, Carlomagno en ese sentido, él, por ejemplo, lo que yo el Camino de Santiago, desde el descubrimiento del apóstol, declarase como el descubridor. O sea, también un texto donde él, de como protagonista de esa... Yo creo que eso del Camino de Santiago, todavía hay mucha historia sí, bueno. Eso también lo de Alfonso II, bueno, eso ahí no me quiero meter porque sí que no soy experto en ello y no tal, pero eso gustaría a mí tratar con expertos en el Camino de Santiago, porque yo tengo muchas preguntas también que hacer eso. Sí. Y hay otros aspectos también sí, hay una palabra primero que... No, nada más decir una cosa de eso. El hispano, como suelta contra la oposición asturiana, o sea, con un lenguaje absolutamente desaforado. Y una cosa también es que Beato en ningún momento fala de los musulmanes. O sea, los textos de Beato nunca critiquen a los musulmanes, critiquen al Hipando, al Toledo adopcionista, porque probablemente ya era lo mismo, de alguna manera, ¿no? Eso rompe un poco los esquemas que tenemos en la cabeza, pero bueno. José Manuel. Sí, no, es de un tema distinto. Bueno, primero, gracias por el resumen de un tema tan amplio y que da para muchísimo más, evidentemente. Es muy difícil de decir. Yo el comentario mío, la pregunta mía es muy concreta. En un momento dado, en una diapositiva, apareció Munuza. Luego no estaba yo atento o no desarrollaste mucho a Munuza. Como gijonés, en Gijón tenemos una de las calles importantes de la calle Munuza. ¿Qué documentos hay? ¿Qué datos? ¿Estuvo Munuza en Gijón? ¿Quién era Munuza? ¿Qué se sabe de Munuza? Porque una de las calles principales de Gijón es la calle Munuza. Voy a empezar por una anécdota que a principios del siglo XX hubo un historiador y cronista de decisión que conoció esto, que es Somoza. Y Somoza, en su momento, negábalo todo. Era un negacionista muy documentado, también hay que decirlo, no era negar por negar. Somoza decía que lo de Pelayo que era tu mentira, más o menos, ¿no? Que bueno, sí, que había unos reyes por aquí tal, que se dedicaban a hacer correrías por la meseta, a matar gente y a saquear, y que bueno, y que lo de Pelayo era un cuento, y lo de Cuadonga y demás. Pero, y bueno, y Constantino Cabal, creo que ya fala de Munuza, fala de Somoza, y claro, escandalizado con lo que dice Somoza, y bueno, pues estoy como yo decisión, dice, y increíble que un asturiano diga esto, dice, pero bueno, estoy como yo decisión, igual decisión quedó de algún pariente de Munuza, y Somoza tiene sangre de Munuza, y por eso dice estas burradas que no diría ni un francés ni un sherman. Bueno, pero, mira, el tema de Munuza hay un también, lo que pasa es que ya os digo yo, como el libro en principio iba a centrarse en el siglo XIX y el XX, y al final acabé metiéndome en la Edad Media, quiero ser prudente, pero el tema de Munuza, y hay gente que lo estudió mucho, yo ya os lo digo, y esto ya no os lo digo como experto o como autor de un libro que pueda, no lo toméis como una referencia, pero yo creo que lo de Munuza es una interpolación que está fecha en Albelda, de una historia de los Pirineos que no tiene nada que ver con Asturias, que está metido ahí a calzador para que cuadre, y lleva una historia, vamos a ver, hay una historia de Munuza que está ya
en la crónica mozárabe, que está muy anterior, en textos digamos, anteriores, es que se fala en los Pirineos, pero en Llivia, esta zona que hay ahí en los Pirineos catalanes y tal. Había un gobernador que se llamaba Munuza, que se casó con la... O sea, lo mismo, exactamente igual. Y dicen algunos, bueno, podía haber muchos munuzas árabes, sí, podía haber, pero que tuviera también liado con la moza del que mandaba, entonces hay otros autores que dicen que esto parece que esos copistes de tal, para hacerles un poco más novelado, que agarraron la historia de Munuza de tal, que está en la crónica mozárabe, y que la encasquetaron en las crónicas asturianas, poniéndolo en sesión y demás. Claro, bueno, estoy un poco herético decir esto, pero a mí parece que en latín. ¿Alguna preguntina más? Bueno, yo quisiera comentar una cosilla. Bueno, a mí una cosa que me sorprende siempre hablando del Reino de Asturias y la existencia que efectivamente no hay fuentes directas escritas, pero porque hay más de una docena de edificios en pie. Sí, bueno, el rey Arturo, que llenó millones de páginas de tal, no se sabe todavía dónde acabó, y sin embargo está ahí el Reino de Asturias, ¿no? Y después una cosa, eso de que no se conserva nada, conservase por ejemplo el testamento de Alfonso II, ¿no? Pero es llamatible que no se conserve nada más y que aparezcan a la vez a finales del siglo IX dos crónicas que yo no sé si sustituyen o qué pasa ahí, pero es un poco raro, ¿no? Que se han conservado tantos edificios y casi el único papel que hay sea el testamento de Alfonso II. A ver si aparece por ahí en algún lado. Bueno, y sabes que ya era Sánchez Albornoz el que decía que en realidad que tenía que haber una crónica original y tal. O sea, evidentemente... Para los monumentos que se levantaron, de seguro que se hizo. Claro, o sea, las crónicas que tenemos ahora está claro que son retallos y cachos cortados y pegados, como se llama, copy-paste y tal, de cosas anteriores. De cosas anteriores, pues bueno, que probablemente también tendrán distintas versiones. Eso, y de hecho, eso lo pasa está con las crónicas de Alfonso X, y tienes... y pasa con todo, o sea, con todos los textos medievales, lo que supuestamente, lo que vemos en las bibliotecas son textos reconstruidos, muchas veces reconstruidos hasta en el siglo XIX y XX. El poema de Mircea que conocemos está reconstruido por Méndez Pidal, porque tenía muchas versiones. Digamos, hay una versión que, dice Pidal, la original sería más o menos esta, y tal. Y bueno, hablando de aquí y de allá, entonces, sí es verdad que eso es muy interesante, que es lo que pudo haber. Y bueno, y todo lo que se quemaría también, porque todavía... Normalmente veréis que hay un mes, sale un monumento en Toledo, que sobre lo que lleva una basa, que es lo único que se conserva, dibujan algo que es muy parecido a Santa María de Naranjo. Y es todo a partir de unas ruinas que no sé yo cómo son capaces de levantar esa descripción. Claro, y eso es también donde mires. O sea, porque al final tú si mires para Toledo y solo mires Toledo, al final acabarán apareciendo cosas parecidas, porque lo que no podemos pretender tampoco es que el Reino de Asturias nace por generación espontánea de la nada. Esto es una tradición cristiana que tiene influencias de Bizancio, que tiene influencias de Roma, que tiene influencias en ese momento de Aquisgrán, que eso es una cosa también evidente, y tendrá también influencias de Toledo, por supuesto, y que tampoco se puede negar que todo está interconectado. Evidentemente, pero que ahora parezca que puedas levantar, eso ya es ciencia ficción. Sí, eso ya es querer ver, o sea, si quieres ver una cosa acabes viendo. ¿Más preguntas? Bueno, tenemos tiempo para tomar una sidra. Que lo anunciamos entonces para terminar, si hay más preguntas, levantáis la mano. Que el mes, ya que no lo dije al principio, por entrar ya fuerte en el tema, llevamos 10 años haciendo todos los meses una conferencia mensual en esta sala, siempre sobre temas asturianos, siempre interesante, y siempre llenamos la sala. Quiero decir que tiene audiencia esta iniciativa, ¿no? Que de una asociación Astura y del Ateneo Obrero, mano a mano. Quería deciros que el mes que viene, también, y es siempre, salvo alguna excepción, como este mes pasado, que coincidió con el carnaval, y es siempre el segundo martes de cada mes, a las 7. Siempre estáis atentos, si nos llega por los medios la publicidad que se fae, que hayla,
La Nueva España siempre publica una Hacienda, esto el comercio no lo suele publicar, pero la Nueva España sí. Quería deciros que el mes que viene, tenemos aquí al ponente además, será una conferencia sobre la historia del sitio donde yo nací y otros, que es la Gota Leche. La Gota Leche de Xixón y un edificio histórico muy interesante desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista del proyecto, porque es una de las partes de la ciudad de la infancia, que era la Gota Leche, era la Casa Rosada y era lo que luego fue, y ahora está pescado, el Palacio de Justicia, ¿no? Que es el edificio que estaba. Todo ello para el doctor famoso Avelino González, y era el mismo proyecto. Los acontecimientos de la historia no fueron por el mismo camino, ¿no? Vamos, en la guerra apropióse el ministerio franquista del edificio del palacio que iba a ser hospital de niños y olvidóse el tema, ¿no? Bueno, la Gota Leche, pero Trujillo, por si no lo sabéis, y es fácil que no lo sepáis, yo enteréme bien poco, y es por dentro un auténtico museo de cerámica de Talavera. Está decorado con montones de piezas, rótulos informativos, era una maternidad, ¿no? Para las mujeres que escriben a parir, para el cuidado de los niños, para la alimentación que debían tener, múltiples les señales, y luego la decoración de las escaleras y tal. Todo en una cerámica de Talavera de primerísima calidad, y es un sitio interesantísimo. Yo no sé cómo no lo abren realmente para visitas guiadas y tal, porque lo merece mucho. Bueno, José Manuel Fernández, que es doctor en medicina y pediatría, que está aquí, fue profesor también de la Escuela de Enfermería durante 36 cursos y en persona muy conocida en el mundo de la pediatría, investigador pediátrico y miembro de asociaciones